Tenemos que hablar del Ford Explorer 100% eléctrico porque ha sido una gran sorpresa. Estoy ahora mismo en Eslovenia probando el coche y es mucho más de lo que esperaba y te lo cuento en este video. Me he venido a Eslovenia a probar el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico y no me esperaba que este coche se comporte como se comporta cuando estás en carretera, no me esperaba cómo se ve cuando lo ves en persona y tampoco me esperaba el comportamiento general del vehículo considerando que tiene una plataforma de Volkswagen. Ya vamos a hablar de eso, pero empecemos por el coche en sí mismo. La primera vez que ves la Ford Explorer 100% eléctrica, pareciera que es mucho más grande de lo que realmente es. Ford ha hecho mucho trabajo en conseguir un vehículo relativamente pequeño considerando que se trata de un SUV por medio de líneas muy rectas. Aunque pareciera que es más grande, solamente son 4 metros con 46 centímetros de largo, 1,63 m de alto, pero donde se diferencia de muchos es en lo ancho que es, 1,87 m de ancho. La distancia entre ejes es de 2,76 m. ¿Qué significa eso? Que como en la mayoría de los coches 100% eléctricos hay mucho espacio en el interior. De hecho, es más pequeño que muchos coches de combustión, pero con más espacio en el interior y con más espacio de almacenamiento que equivalentes de gasolina o diésel. Y el diseño de la Ford Explorer 100% eléctrica le da mucha presencia cuando estás en las carreteras, cuando estás en la calle. Es un vehículo que sin duda alguna llama mucho la atención. También depende del color. La versión que yo estoy probando es el color que le ha dado Ford al Explorer, que es este azul ártico, súper bonito, súper llamativo. Es un coche relativamente conservador, pero que sin duda alguna la gente no para de verlo en las calles, en las carreteras, en las autopistas. Así que sí, si compras la Ford Explorer, es un SUV 100% eléctrico, relativamente conservador, relativamente estándar, pero que honestamente desde afuera tiene mucha presencia. Y esa presencia, en mi opinión, también se transmite en la manera en la cual se conduce, que probablemente sea la gran sorpresa para mí al probar este coche. De hecho, la sorpresa es tan grande que antes de irnos al interior quiero hablar justamente de eso, de lo que significa conducir este vehículo. Hay que poner un poco de contexto. La Ford Explorer 100% eléctrica utiliza la plataforma MEB, que es la misma plataforma que utilizan todos los coches 100% eléctricos de Volkswagen, y de 3, y de 4, y de 5, y de Buzz, incluso el Skoda Enyaq, también algún que otro sub de Audi. Y cuando te subes a un coche de Volkswagen o del grupo Volkswagen con la plataforma MEB, un poco sabes a lo que te enfrentas. Sabes cuál es la aceleración, cuál es la curva de aceleración, sabes cómo se comporta en curvas, cómo es la suspensión. Tienes esta sensación de una plataforma que está muy equilibrada para el confort absoluto, más allá que el dinamismo, más allá que la aceleración, más allá que la deportividad. Es verdad que los GTX de Volkswagen están un poco más ajustados para esa deportividad, pero son bastante conservadores en cuanto al comportamiento del coche en general, y eso viene de la plataforma. Pero con el Ford Explorer me he llevado una gran sorpresa. Lo primero, la dirección es muy directa. ¿Qué significa eso? Que medio que mueves el volante y sientes como el coche responde inmediatamente. La plataforma también ha sido modificada para que sea un poquito más dura, un poco más ajustada, lo cual hace que cuando estás entrando en una curva sientas que el coche responde mucho mejor. Es una sensación general que el coche me ha dado, pero de manera muy positiva y que no me esperaba de un vehículo con una plataforma MEB de Volkswagen. Y por eso digo que de cierta forma Ford ha hecho suya la plataforma. Y tengo una conclusión sobre eso, pero lo comentaré más adelante. También creo que tiene una mejor respuesta en la aceleración que honestamente cualquier otro coche con esta misma plataforma, y ahí también creo que Ford ha hecho muy buen trabajo en cómo se comporta el coche y cuál es la curva de aceleración del coche y cómo entrega energía a los ejes el vehículo. Yo he estado probando las versiones de tracción total y por lo tanto la aceleración es mayor, la aceleración es mucho más inmediata y esa deportividad y ese como principio de que el coche tiene que ser muy divertido al conducir que tiene Ford, lo han logrado transmitir bastante bien a la Ford Explorer 100% eléctrica. Y de ahí mi gran sorpresa, porque un poco mi miedo era que por muy Ford que sea la Explorer 100% eléctrica, al utilizar una plataforma de otra compañía, yo sentía que iba a heredar demasiadas cosas, tanto lo bueno como lo malo. Pero insisto, muy buenas sensaciones al conducir, muy buenas sensaciones en la manera en la cual se comporta desde un punto de vista más deportivo, mantiene su comodidad, al final se trata de un SUV y tiene que ser cómodo para cuando traes a toda tu familia dentro, a tus hijos, cuando está lleno de cosas, cuando está lleno de maletas, cuando tienes que viajar, tienes que mantener cierto nivel de comodidad y la verdad es que en ese sentido Ford lo ha hecho bastante bien. Y bien, vamos con el interior del Ford Explorer. Lo primero, materiales sintéticos que se sienten bastante premium, los asientos bastante cómodos, mucho espacio en el interior, el volante muy Ford y la sorpresa de la Ford Explorer 100% eléctrica es esta pantalla. Esta pantalla de 14 pulgadas en formato vertical tiene una curiosa sorpresa y es esto.
La pantalla la puedes subir o bajar, dependiendo de tus necesidades. Hay una cosa más, y es que si subes la pantalla, acá tienes más espacio de almacenamiento. Y lo que dejes aquí, y si cierras la pantalla, esto se bloquea si el coche está cerrado por completo. Está bastante bien. Una mejora en el sistema operativo de Ford te permite personalizar las pantallas. Si mantienes el dedo presionado en la interfaz gráfica, puedes crear nuevas pantallas y cada pantalla tiene su propio diseño y puedes elegir los módulos que puedes poner en diferentes partes de la pantalla. Por ejemplo, yo quiero este diseño y ahora yo puedo elegir que aquí haya, en vez de mostrarme detalles del coche, me ponga, por ejemplo, la música que estoy escuchando. En vez de tener aquí mis consumos, puedo poner la ruta. Acá tengo la batería, está muy bien, pero puedo cambiarlo por la climatización, por ejemplo. Y así puedo yo personalizar por completo la pantalla de inicio del Ford Explorer. Además tiene su propia navegación, pero también puedo elegir CarPlay o Android Auto. Funciona bastante rápido y bastante fluido, que es una cosa que también llama la atención, porque es algo que, aceptemos, Volkswagen todavía no ha podido conseguir. En fin, tenemos aquí otra pantalla, los instrumentos, velocidad y demás, el volante con una cantidad de botones muy habitual en Ford. Acá está el cambio de marchas y, como decía, mucho espacio en el interior. Incluso esto lo podemos personalizar, podemos quitar y meter cosas. Acá se puede incluso guardar un portátil. En fin, mucho espacio, mucho espacio. Eso está bastante bien. Luego, el salpicadero se siente bastante bien y una de las cosas que ha conseguido Ford, que nos han comentado desde un punto de vista de diseño, es que no querían que la pantalla se sienta que flote. No querían que la pantalla se sienta independiente del resto del diseño del vehículo. Y eso lo han conseguido no solamente por este sistema de deslizamiento hacia arriba o hacia abajo, sino que aunque la pantalla esté así, se siente parte del resto del vehículo. En la parte de atrás, bastante espacio interior. Estamos hablando de un SUV al final del día. Bastante espacio interior con asientos bastante cómodos que se pueden abatir, obviamente. Y el maletero, un maletero bastante amplio con doble fondo. Tenemos aquí el doble fondo. Bastante espacio. Los asientos, insisto, se pueden abatir. Puerta automática, obviamente. Y en general, además del tema del almacenamiento del vehículo, pues cosas de mucho confort, como por ejemplo perfiles para los asientos, asientos eléctricos, aunque solamente el asiento del conductor, no el asiento del copiloto, lamentablemente. Hablemos de baterías, hablemos de velocidad de carga y de autonomías. La Ford Explorer va a estar disponible en 3 versiones de momento y cuando veas este vídeo solo hay 2 versiones, que es con batería de 77 o 79 kWh. La batería de 77 kWh carga a un máximo de 135 kW y la batería de 79 kWh, que es la que yo recomiendo si te vas a comprar este vehículo, carga a 185 kW de potencia. ¿Qué significa 185 kW de potencia? Significa que vas a poder cargar de 10 al 80% en unos 25 minutos. No es lo más rápido del mundo, pero es suficiente como para parar un momento, descansar mientras estás cargando, si es que llegas con muy poca batería, y en unos 20 minutos, 25 minutos, ya estás al 80% y puedes continuar. Aunque recordemos, esto lo digo siempre cuando hablo de las cargas de los coches eléctricos, casi nunca cuando estás de viaje cargas del 10 al 80%. Casi siempre cargas del 30 al 60 al 70%. Y eso es más que suficiente. También hay versión de tracción únicamente trasera o de tracción integral. ¿Qué pasa con la versión únicamente trasera? Significa que es menos peso en el coche y más autonomía. Es decir, la combinación ganadora sería la versión trasera con batería de gran autonomía. Ese es el coche que te va a dar la mayor autonomía posible y la que yo en general recomiendo. Por otro lado, también tienes una versión Premium que tiene más cosas en su interior, pero el exterior en general o el tipo de batería que puedes elegir no cambia. Ahora, más adelante va a haber una versión con una batería más pequeña, una versión más económica de introducción para las personas que quieren una Ford Explorer 100% eléctrica, pero no quieren necesariamente una versión de gran autonomía y quieren ahorrar dinero. ¿Qué pasa? Que esa versión, que es una batería, me parece, de 55 kWh, no va a estar disponible hasta finales de 2024 o principios de 2025. Y hablemos de precios. La versión con tracción trasera únicamente va a estar disponible a partir de 46.500 euros y la versión con tracción integral a partir de 55.800 euros. Si quieres el acabado premium, tienes que sumar 3.000 euros al precio. Y recordemos que además del precio y además de todo lo que he hablado de la Ford Explorer 100% eléctrica, este es el primer coche 100% eléctrico que Ford hace únicamente para el mercado europeo. La Ford Explorer 100% eléctrica, lamentablemente, solo se va a vender en Europa. Tal vez en un futuro eso cambie, pero de momento solo va a estar disponible aquí y no va a llegar a América.
Y no mucho más. La verdad, muy sorprendido. En términos de diseño, la Ford Explorer 100% eléctrica deja el listón muy alto en cuanto a coches 100% eléctricos y eso es bastante bueno. Sobre todo porque queremos eso, ¿no? Queremos coches 100% eléctricos que sean atractivos, bonitos y que puedan ofrecer lo que mucha gente busca. En este caso, SUVs. La Ford Explorer 100% eléctrica, sí, es un SUV más, pero es un SUV con bastante personalidad. Y eso sin duda alguna va a convertir a muchas personas de coches de combustión a coches eléctricos. Y eso siempre es bueno y eso siempre es bienvenido. Así que sí, muy sorprendido con la Ford 100% eléctrica. Nos queda hacer una prueba de autonomía y lo haremos en unas semanas. Veremos cuáles son los consumos reales del coche. Lo que hemos logrado probar aquí en carreteras secundarias y un poco en autopistas son consumos que están cerca de los 20-21 kilovatios hora cada 100 kilómetros a velocidades legales, es decir, 120-130 kilómetros por hora, dependiendo del país en donde estás, lo cual no es del todo eficiente, pero ya hablaremos más de eso cuando hagamos una prueba de autonomía real. Y no mucho más, muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.